La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a darle la bienvenida y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR Red de Comunicación Regional desde el Cusco a la autora María Cecilia Villegas, ella es CEO de Capitalismo Consciente Perú. Qué gusto saludarla, doctora, muy amable. Igualmente, José, un gusto estar en tu programa, como siempre. No, lo gustosos somos nosotros, siempre es un gusto conversar con usted. Esta semana, cuéntenos, ustedes están en el Cusco, Capitalismo Consciente Perú, que es un movimiento que yo comentaba antes de irnos a la pausa, que impulsa el ejercicio de un liderazgo empresarial consciente, buscando generar impactos positivos en el país. Pero en el Cusco, esta semana, en este trabajo descentralizado y visitas constantes al interior del país, ustedes se han reunido, han participado en foros, primero con jóvenes de universidades y tanto con empresarios. Coméntenos, por favor. Sí, claro que sí. Capitalismo Consciente es una organización empresarial. Estamos formados por empresarios. Todos los que formamos parte de Capitalismo somos empresarios, pero tenemos un compromiso con el desarrollo del país. Creemos que tenemos que involucrarnos en la cosa pública, es decir, no podemos dejarle la política a los políticos y por lo tanto la voz empresarial es sumamente importante. Por eso es que estamos trabajando en 8 regiones del país. Esta semana estamos en Cusco y hemos tenido, primero comenzamos en la Universidad San Antonio Abad. Tuvimos un foro con jóvenes que se llamó Reimaginando el capitalismo, el rol de los jóvenes. Fue un foro muy interesante porque, como tú sabes, la San Antonio Abad es una universidad que tiene más de 300 años. Fue creada en 1692, es una de las primeras universidades de nuestro país y es una universidad bastión de la izquierda peruana. Entonces, llevar conceptos como el capitalismo y la libre empresa ha sido sumamente importante. Nos hemos encontrado además que dentro de la universidad hay círculos de liberales, ¿no? Entonces, esto ha sido muy interesante, se han generado conversaciones muy interesantes, jóvenes muy activos que están dispuestos a liderar, que quieren un cambio y que quieren ser parte de la generación de nuevos acuerdos para poder sacar al Perú adelante. Luego de eso, estuvimos también en la Universidad Continental, también aquí en Cusco. La Universidad Continental es una universidad privada que tiene sede en varias regiones del país y donde también llevamos el foro con el mismo nombre, Reimaginando el capitalismo, cuál es el rol de los jóvenes. Y esto es bien importante porque los jóvenes son los líderes del futuro, pero el futuro no es de acá a 15 años o 20 años, el futuro es ya pasado mañana. No. Entonces necesitamos ese liderazgo de los jóvenes. Los jóvenes tienen una energía extraordinaria y tienen ideas distintas, son una generación nueva, ¿no? Y finalmente cerramos nuestras actividades con un foro empresarial que se llamó Liderazgo Empresarial Activista, factor clave para el desarrollo del país. Esto lo hicimos en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Cusco y lo hicimos de la mano de la Cámara de Comercio de Cusco y del INCUSE. El INCUSE es el Instituto Cusqueño de Economía. Tuvimos como panelistas a 6 empresarios cusqueños que realmente están buscando cambiar la realidad de Cusco, involucrándose en temas de política. ¿Por qué resulta importante en los actuales momentos, doctora Villegas, que los empresarios tengan que involucrarse en los principales problemas del país y no ponerse de costado? Mira, un expresidente francés, Charles de Gaulle, decía que la política era demasiado importante como para dejársela a los políticos. Y esta es la realidad que estamos enfrentando. El Perú pudo crecer y reducir pobreza de manera impresionante. Fue básicamente un milagro. Reducimos pobreza desde un 64% hasta un 20% antes de la pandemia del COVID-19. Pero lamentablemente, luego de eso, lo que hemos visto es un aumento de la pobreza.
Tenemos hoy día que tenemos más de 10 millones de peruanos que no tienen la capacidad de satisfacer necesidades básicas. Y los políticos no están interesados en resolver los problemas de los peruanos más pobres. Y sin embargo, los empresarios somos aquellas personas que estamos interesados en que el país crezca. Y por eso es que nosotros hacemos empresa, metemos nuestros ahorros, pedimos préstamos y decidimos hacer negocios. Negocios que van desde una bodega pequeña, un puesto en el mercado, una ferretería, un pequeño consultorio médico, una peluquería. Hacemos distintos tipos de negocios porque el más pequeño empresario también está haciendo patria y también está construyendo país. Entonces, los empresarios tenemos un rol importantísimo porque somos, además, los únicos generadores de riqueza en un país. La empresa privada es la que genera riqueza y genera bienestar, genera puestos de trabajo y además paga impuestos. La empresa formal. Y los ciudadanos, cada vez que vamos a comprar cualquier cosa que compremos, pagamos impuestos también, pagamos el IGB. Entonces, los ciudadanos hemos estado por largo tiempo alejados de la política. Y los empresarios también, porque muchos empresarios creen que solo nos debemos dedicar a nuestras empresas, pero eso no es cierto, porque cuando no nos involucramos sucede lo que tenemos hoy día. En el Perú hay una falta de confianza enorme en los ciudadanos, de un ciudadano al otro, en los empresarios, en los políticos. Tenemos necesidades insatisfechas enormes. Es inaceptable que el 50% de los niños entre 6 y 36 meses en Cusco sufran de anemia. Es absolutamente inaceptable porque Cusco es la región que más canon minero recibe de todo nuestro país. Entonces, nosotros necesitamos involucrarnos para que efectivamente los políticos entiendan que no vamos a permitir que sigan destruyendo nuestro país. Hace unos momentos antes de entrar a la entrevista estaba leyendo el periódico y mira lo que está sucediendo en México. Más de 30 candidatos políticos asesinados en esta campaña, ¿no? Si los empresarios no nos involucramos en política, si los ciudadanos no nos involucramos en política, el crimen organizado, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, el tráfico de mujeres y niñas para la prostitución, nos van a ganar la batalla. Entonces necesitamos involucrarnos, necesitamos levantar la voz, necesitamos demostrar que los peruanos queremos la paz. Queremos poder desarrollarnos tranquilamente. Necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos y recuperar el crecimiento económico. ¿Para qué? Porque precisamente es el crecimiento económico el que genera puestos de trabajo, el que permite, y los puestos de trabajo son los que permiten que las personas salgan de la pobreza. Los peruanos, José, somos muy orgullosos. Y somos muy orgullosos porque somos esforzados. Nos levantamos cada día queriendo sacar adelante a nuestra familia. Y por eso nosotros no queremos que el Estado nos regale cosas. Nosotros queremos tener la oportunidad de hacer empresa. Mira qué suerte tenemos de haber nacido en el Perú. No solo porque el Perú es un país muy rico en cuanto a recursos naturales, sino porque además los peruanos son emprendedores, son luchadores, son empresarios. Y además porque los peruanos tenemos como foco sacar adelante a nuestras familias. Hay una encuesta que hizo Idea Internacional con Ipsos, donde encontró que el 81% de los peruanos confía plenamente en su familia y los emprendimientos son familiares. Los peruanos nos rodeamos de nuestras familias para lograr construir un futuro mejor y lo hacemos además por ellos. Entonces, los empresarios, los ciudadanos, tenemos que levantar la voz. Tenemos que decirle a los políticos, ya basta. Doctora, Es inaceptable. en esa línea de reflexión que usted nos traza y en ese esfuerzo tesonero que están haciendo de Capitalismo Consciente Perú, ¿siente que el empresariado tiene un mayor rol, una mayor participación política para decir las cosas como se están percibiendo en el país? Por supuesto, tiene la obligación de hacerlo.
porque los empresarios son aquellos que generan la riqueza en un país. Tenemos la obligación de cumplir nuestro rol. Y mira, José, ningún país en la historia del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Noruega, ninguno ha logrado llegar al desarrollo sin ser liderados por sus empresarios. Los empresarios son quienes abren el camino hacia el desarrollo. Y en el Perú, nuestros empresarios están ausentes. Y eso no lo podemos permitir. Ahora que usted acaba de tener un foro reciente con jóvenes en dos universidades en el Cusco y lo hacen permanentemente en 8 regiones, ¿cuál es la principal identificación del problema de parte de los jóvenes? ¿Qué identifican los jóvenes? Porque ese es echarle una mirada directa y lo que hacen ustedes es precisamente hablar con ellos, buscar en perspectiva qué soluciones se pueden plantear. ¿Qué es lo que más reclaman los jóvenes? Oportunidades. Ellos sienten que no tienen oportunidades para desarrollarse. Hay muchos jóvenes que son muy activos, que han formado distintas organizaciones, distintos clubes, y sienten que una vez que acaben la carrera no saben cómo se van a desarrollar. Muchos son emprendedores no porque quieran ser empresarios, sino por necesidad. Lo otro es que la juventud en el Perú está muy comprometida con el desarrollo sostenible, con la naturaleza, con la no contaminación. Y eso es muy interesante porque son muy activos en estos temas, ¿no? Es una generación nueva, la generación Z, los centennial, tienen una visión del país distinta a la que podíamos tener nosotros, ¿no? Mi generación es la generación X y teníamos una visión distinta. Los jóvenes de hoy quieren trabajar con las comunidades rurales, quieren trabajar con los pobres, quieren trabajar con la sostenibilidad del país. Y eso es sumamente interesante. Ellos están demandando mejores políticas públicas, acceso a servicios, agua, saneamiento, salud, mejora en la educación, ¿no? Y son bastante activos y tienen una visión y una energía que realmente contagia. Y por el lado de los empresarios, ¿cuáles son los temas que se perciben, cuáles son los temas de mayor interés y cuáles son las reclamaciones que le hacen al Estado y a la clase política? En cuanto a los empresarios son conscientes que la crisis política y económica que vive el Perú tiene un impacto directo en sus familias. Y esto es en general. Todos los peruanos tienen esa clara visión de que necesitamos acabar con esa crisis política porque nos está impactando directamente en la economía familiar. Pero yo quería mencionarte, Werner Caballero, que Sí, es un empresario de turismo en así es. Cusco, nos dijo una frase que quiero recitar textualmente. Debemos identificar nuevos líderes empresariales para que sean voceros del sector empresarial y que se quieran involucrar en asuntos políticos. Si no nos involucramos en asuntos políticos, no hay solución a la crisis. Y esto es bien interesante porque además recuerda que el 85% del presupuesto es generado por el sector privado. Entonces tenemos un poder enorme, importantísimo, y tenemos que levantar la voz. No podemos seguir callados. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, ¿cómo está mirando el papel del Congreso? Esto es a propósito del Congreso, de en realidad desmontar todo lo avanzado y muy por el contrario, ¿no? Nos obliga a pensar en la necesidad ya de tomar con urgencia reformas políticas. ¿Cómo está mirando usted este tema? Bueno, lo que está sucediendo en el Congreso es absolutamente vergonzoso, ¿no? Son grupos de poder que solamente buscan satisfacer intereses personales y que no están pensando en el interés de los peruanos y en cómo encauzamos el Perú hacia el desarrollo, cómo retomamos la senda del crecimiento económico, cómo logramos satisfacer las necesidades de los peruanos. Mira, José, en abril el Congreso de la República decidió reponer a más de 14.000 maestros que habían sido separados del magisterio en el año 2014 porque se habían negado a dar la prueba para acceder a la carrera magisterial o porque no la habían aprobado y decidieron reponerlos.
Y son maestros que no tienen las capacidades para estar en las aulas enseñándole a nuestros niños. Dentro de estos maestros hay 3 congresistas que no pasaron la prueba. Entonces, eso es vergonzoso. Veo ahora que se ha autorizado también desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que combis con más de 30 años puedan regresar a las pistas del país. Los accidentes de tránsito en las calles, en las avenidas y en las carreteras del Perú son cosa de todos los días y cobran la vida de los peruanos. Mira lo que sucede en el tema de salud. El 97% de los hospitales y las postas médicas tiene una capacidad instalada inadecuada. Eso significa que cuando llegamos para ser atendidos con una emergencia, con una enfermedad, con una dolencia, la posta no tiene los instrumentos ni las medicinas para podernos ayudar. No solo eso, solo 1 de cada 2 postas tiene un médico. El resto son técnicos o enfermeras. Entonces, nosotros necesitamos involucrarnos y mientras todo esto sucede, el Congreso de la República se aumenta el sueldo, se entrega bonos, ¿no? Y esto es inaceptable. Y lo peor es que no importa cuánto lo digamos, los congresistas son caraduras, porque parece que no estuviésemos diciendo nada y parece que no les importara. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales el sector empresarial, los líderes empresariales que tienen el foco en el bien común, tienen que involucrarse en política. Los ciudadanos que quieren un mejor país para ellos y para sus hijos, tenemos que involucrarnos en política. Doctora Villegas, seguí con atención un comentario suyo reciente sobre la corrupción. Y en realidad la corrupción ha cruzado de manera transversal nuestro país, en todos los niveles, en todos los estamentos, ¿no? Porque corrupción, aunque parezca mentira, se da, como usted lo decía, incluso hasta dando una pequeña dádiva a un maestro para que su niño pueda pasar de año o tener mejores notas, o a lo mejor cuando va uno a un nosocomio, por lo bajo darle dinero a una persona para ganar una primera fila, etcétera, etcétera. Nos estamos acostumbrando a vivir con la corrupción. ¿Y qué hacemos nosotros para solucionar eso? ¿Qué hacemos para construir una cultura para frenar la corrupción? Estamos totalmente acostumbrados a vivir con la corrupción. De hecho, la corrupción en el Perú es un sistema y todos nos movemos en la corrupción, ¿no? Por más que uno diga, yo nunca he corrompido, sí sabemos quiénes corrompen alrededor, ¿no? Cuando uno está en una combi y el policía de tránsito para al chofer de la combi y ese chofer de la combi le da, pues no sé, 10 soles para que lo deje pasar, nosotros somos testigos y somos cómplices, porque no estamos levantando la voz y deberíamos levantar la voz. Todas las personas que están dentro de esa combi hoy tienen un celular y podrían filmar lo que está ocurriendo y ponerlo en redes. No podemos ser tolerantes con la corrupción. Y ocurre también, por ejemplo, cuando no le pasamos pensión de alimentos a los hijos. Hay muchos hombres en el Perú que tienen hijos, los abandonan y se desocupan por completo de la crianza de esos niños. La mayor cantidad de personas que uno puede encontrar en los juzgados de nuestro país son madres yendo a pedir la pensión de alimentos para sus hijos. Eso también es corrupción, es falta de valores, es falta de principios. Desde el sector empresarial hemos sido tolerantes ante la corrupción. Empresas como Odebrecht, como Graña y Montero y muchas empresas constructoras y de otros rubros también, porque el Club de la Construcción no ocurría solo en el sector construcción. Hay mucha corrupción en distintos sectores y no podemos ser tolerantes. Tenemos que levantar la voz y tenemos que señalar a aquel empresario que corrompe, porque no es aceptable. Sabemos que Sada Goray, por ejemplo, utilizó un programa como Techo Propio
que estaba diseñado para permitirle el acceso a una vivienda de calidad con todos los servicios básicos a las personas más pobres de nuestro país, y ella se enriqueció a costa de ese programa. Nosotros necesitamos señalar con el dedo a esos malos empresarios que no deberían llamarse empresarios. Necesitamos ser conscientes que cuando vamos, por ejemplo, a una municipalidad, cuando necesitamos hacer un trámite, si alguien nos pide un dinero por lo bajo, si alguien nos pide contratar a un especialista que resulta de casualidad que es el primo del funcionario público, eso es corrupción. Tenemos que filmarlo, tenemos que grabarlo y tenemos que denunciarlo. Los ciudadanos tenemos el poder. Es cuestión simplemente que decidamos actuar y decidamos convertirnos en héroes de nuestro país, porque no vamos a lograr construir el Perú que todos los peruanos queremos si es que todos los ciudadanos no decidimos ser los héroes del Perú. No basta con trabajar todos los días en nuestras chacras, en el mercado, en nuestras pequeñas empresas o en las grandes empresas donde somos trabajadores también. No es suficiente. Necesitamos ejercer ciudadanía, cumplir con nuestros deberes como ciudadanos peruanos y convertirnos en esos héroes que van a poder construir un mejor país. Porque además, José, se lo debemos a nuestros hijos. Nosotros, que somos ya la generación, mi generación, la X o la generación posterior, ya vamos de salida, ya le vamos a heredar este país a los chicos más jóvenes. Tenemos una obligación de dejarles a nuestros hijos un mejor país. Doctora María Cecilia Villegas, muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cuál es la próxima visita? ¿Qué otra región van a visitar próximamente? Ahora están en el Cusco. ¿Qué región van a visitar en los próximos días? Nos vamos para Cajamarca. Ah, ya. El 10 y el 11 vamos a estar, 10 y 11 de junio vamos a estar en Cajamarca y luego 12, 13 y 14 de junio nos vamos para Arequipa. Vamos a estar también en Arequipa, entonces seguro ahí ya también te voy a estar contando cómo van nuestras actividades en esas regiones. Luego de eso seguimos con Iquitos, nos vamos para Loreto y nos vamos también para La Libertad. Le agradezco la amabilidad, como siempre, doctora María Cecilia Villegas. Ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen día, muy amable. Muchas gracias, José. Saludos, muy gentil. Hemos presentado La Semana en RCR.